Bienvenidos amigos nuevamente a una edición más de Línea Entre Dos. Aquí les trae quien les habla Tony Cruz. Esta semana estaremos con esta edición, la Liga Venezolana de Béisbol, la serie de campeonato de la Americana y de la Nacional respectivamente, por supuesto esperando todavía Aquiles, el último pretendiente de esta posible serie. Bueno, la serie de campeonato de la Nacional no hay nada ya que decir, más allá de que Chojillo tenía un abusador de primera calidad. Pero bueno, de Grandes Ligas vamos a hablar en la segunda parte, porque es que ya nos comen solo nuestro. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional ya se cerró, digamos. Normalmente se habla de la primera semana, algo corta, porque comenzó miércoles, nada más con 2 equipos, y después el resto de los conjuntos disputaron, pero bueno, ya por lo menos 4 juegos disputados por cada uno de los equipos. Y en estas primeras de cambio resulta que, bueno, mucha gente diciendo que los viejitos están ganando. Los Tigres de Aragua, sí. Canas al poder, vieja. Yo no tengo nada que ver con eso. Tigres de Aragua empezó ganándole 8-3 ante su número 1, salió Cardenales, Max Castillo, pero fue insuficiente. El equipo de los Tigres, que se ha visto muy bateador, 3 imparables en este primer choque para ganar. Y lo que veníamos diciendo, y es relativo, porque tiene peloteros que tienen 34, mucha calidad, 35, que tienen nivel en esta liga, que tienen recorrido en esta liga. Entonces, y además con el mejor manager de la liga, pienso yo, por lejos. Entonces, lo que puede decirte los Tigres de Aragua al respecto es que ellos van a competir hasta el final y no extrañaría una sorpresa. Lo que hoy esta semana, el único partido que perdieron, que lo perdieron el día de ayer, y porque le quitaron 2 entradas en Guatemala de agua, sí, y dieron el juego como válido después de 7 episodios 3-1. Pero uno no sabe con ese equipo que hubiera podido pasar con 2 episodios. Exactamente, bueno, y es parte en estas primeras de cambio, digamos que no podemos tomar todo por cierto, porque las aperturas son trabajos más cortos, son ese proceso de ir construyendo carga de trabajo, y las aperturas están entre 50 y 60 lanzamientos, pero algo que habíamos mencionado en el análisis de Cardenales de Lara, justamente, Tony, era el hecho de que había dudas con su rotación de abridores, porque Max Castillo no había estado bien en México, que Adrián Almeida nada más había tenido una buena temporada en Venezuela y sus números previos no eran nada halagadores. Que entonces, bueno, quedaba la interrogante de Adrián de Horta, que es el único importado dentro de la rotación, Cleider Pérez y de Robert Colina. Entonces podríamos decir que el trabajo más destacado en la rotación del campeón de Cardenales fue el de Adrián de Horta. Tú tuviste oportunidad de hacer ese juego. Sí, la verdad es que Horta lanzó un juegazo, de todo punto de vista, ¿no? Hay que decir que lo que hizo llamó la atención. Un juego que fue 1-0. 1-0. Picharon muy bien los dos conjuntos. Por Magallanes abrió Ricardo Sánchez, que lanzó 5 innings de tan solo 2 imparables, un boleto y 5 ponches. Adrián de Horta 5 innings, un solo y 2 boletos, un solo abanicado. Bueno, y ese partido llegó así 0-0 hasta el 9º, con los dos equipos lanzando bien. Cristian Totosa, Kofi, Kela, que ese día fue el setup, porque al final vino Hunter McMahon, que se llevó el triunfo en un partido que a mí me dio urticaria, y te voy a explicar por qué. 0-0 en el 9º. Se va Zabalito trabajando un boleto, finalmente llega primero. Después viene un Pajol de Sandy León, rarísimo, porque León es el catcher más seguro de la liga, bueno, lo pone en segundo. Y sin out, viene Rangel Ravelo, está pichando Felipe Rivero Vázquez, no me gusta decirle por los 2 nombres, porque él en algún momento dijo que lo llamaran de una manera y ahora quiere de la otra, porque se la duda. Exactamente. Rivero Vázquez. Entonces, trayendo a este hombre que fue cerrador de los Piratas de Pittsburgh contra el derecho de Rangel Ravelo, está ahí como trabajándole la cuenta, lo ponen 2-2. Yo digo, bueno, si pierdes con la de segunda, ¿por qué no darle boleto y jugar para doble play? Y además viene detrás de Henry Vázquez, que me gusta el matchup zurdo contra zurdo, capaz que te da un rolling para doble play, o de repente puede salir de esa situación. Bueno, le daron a Rivero como bateador. Rivero, con la experiencia que tiene, le dio un rolling de bote alto por el medio del terreno que no llegó a tu cupita, 1-0 el partido. Pero esas son las decisiones
que están en el tapete, porque te puede gustar o no, un matchup o no. A mí, por ejemplo, me gustaba ese duelo, además que Rivero tiene una muy buena slider, y de repente te puede poner a un rolling por el medio que te da 2 outs. Exactamente. O sea, son variables que tú dices, bueno, evidentemente ellos saben más que uno, porque si no, uno no estuviera dándole tanto a la sin hueso para poder ganarnos el dinero honradamente, y si no estuviese dirigiendo un equipo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que desde la distancia uno las ve de una forma que dice, bueno, me pasó a mí el primer día con la decisión de, voy a poner el contexto, del Lipson Nava. Mentira, no fue el primer día, fue el segundo día en Maracaibo, donde empiezan con un ataque contra Luis Peña. Luis Peña parecía que estaba algo ansioso, algo nervioso dentro del montículo, estaba gesticulando mucho, estaba transpirando mucho, más allá de lo demandante, lo exigente que es el clima de Maracaibo. Y en esa situación que se le habían pasado gente, no, ese fue el segundo juego en Maracaibo. Manda a tocar la bola a Osleivis Basabe. Sin outs y un pitcher tan valiente que el montículo, manda a tocar la bola para avanzar los corredores a segunda y a tercera. Dice, bueno, pero es que si el hombre ha tenido problemas para conseguir la zona, si tú tienes una alineación que puede hacer estragos, y lo había hecho en el juego 1, en ese inning contra Grots, que lo que tuvo fue un parpadeo y lo aprovecharon, ¿por qué tan temprano? Después, cuando el desenlace del juego va mostrando que los brazos con el que él había contado para defender la ventaja que había tomado era Francisco Carrillo, era Alejandro Melián, contra una toletería que tiene por lo menos 3 peloteros que jugaron este año en Grandes Ligas, hablando de Gabriel Arias, hablando de Máximo Acosta y de Luis Guillorme, que después el desenlace del juego lo que dio fue que Tiburones pudo desplegar su ofensiva, los cazaron en un turno, o sea, en un episodio, y terminaron haciéndole un rally de 5-6 con el cuadrangular con las bases llenas de Máximo Acosta, que aquí es donde tienen que hacerse pesar esas diferencias de niveles, ¿no? O sea, con todo el respeto a Carrillo, y porque no lo estamos diciendo, y a Melián en desdén de ellos, sino si estamos hablando de tipos que vienen de jugar la liga más exigente de béisbol que se conoce, contra peloteros que vienen de circuitos de menos categoría, se supone que ahí es donde un bateador de ese calibre se tiene que hacer sentir en esta liga. Y en esa oportunidad lo logra Tiburones de La Guaira. ¿Qué te decía el asunto? Que bueno, yo estoy montando un rally, yo quiero sacarle el mayor provecho, porque creo que tengo que hacer muchas carreras, porque no tengo el picheo para aguantar eso. Sí. O sea, si los abridores a Águilas del Zulia pareciera ser así, si los abridores de Águilas del Zulia no le dan el suficiente soporte de por lo menos ir 4 o 5 entradas, el camino hasta Pedro Rodríguez, bueno, vamos a decir que ya se incorporó Cabanerio, el camino a Cabanerio, Pedro Rodríguez y Silvino Bracho se puede hacer muy largo, se puede hacer bastante largo. Entonces, retomando lo que estábamos hablando de la labor de los abridores de Cardenales, Cleider Pérez, sin ser del todo dominante, logró llevar a 5 episodios la labor ante Tiburones de La Guaira, y Robert Colina no se mostró tan bien el día domingo. O sea, siguen las dudas ahí alrededor de lo que va a ser entonces esa rotación de abridores de Cardenales de Lara. De ofensiva, creo que van a ser más los juegos que vamos a ver, como el que protagonizaron ayer domingo Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara, un 16-9, que los juegos 1-0 como el que hiciste tú en ese duelo entre Magallanes y Cardenales en Barquisimeto. Yo hice también ese partido que fue 7-6, así como para compensar el 1-0. Un partido que tuvo muchos detalles, ¿no? La defensa de Magallanes permite 2 carreras en el primer episodio con un error de Tucupita, era un inning de una, y termina permitiendo 3-2, de esas fueron sucias debido al error, que era el tercer lado de esa entrada. Pero lo que quiero decir con eso es que, no sé si te acuerdas que yo había planteado que no estaba seguro si Tucupita era el más hábil
de los infielders de Magallanes para defender el campo corto. Y ese día me creó suficientes dudas, bastantes dudas con ese fildeo. Pero además, en el rolling que pasa de Rangel Travelo en el partido con Lara también. Porque si es un rolling de bote alto, de repente otro shortstop con más alcance tal vez le hubiera llegado. Entonces empiezan digamos, a acercarme las dudas con respecto a eso. Obviamente no es Arias. Arias es, en este año, yo te diría que una de las redes del torneo. O sea, independientemente, creo que no ha bateado mucho tampoco, pero en el papel debería ser un pelotero que está muy por arriba del nivel de la liga. Entonces, el que se está mostrando así es Máximo Acosta. Bueno, sí. Máximo Acosta está, además que tiene unas ganas. Sí, tiene una motivación. Sí, ¿no? Sí. Ese punto de la motivación, sin duda, lo decía yo en varios momentos de las transmisiones, que dices, caramba, este hombre viene hace menos de un mes estar jugando postemporada en Grandes Ligas y está aquí jugando ya el vamos. Sí, bueno. O sea, eso es sumamente importante, ¿no? Hablando de Tiburones de La Guaira, hay un aspecto que me parece muy, muy, muy importante. Y no solamente la ofensiva que ha sido capaz de desplegar. Esto es un equipo que le costaba mucho hacer carreras el año pasado. Y a este momento ya solo Cardenales y Tigres tienen 5 encuentros disputados. Del resto todos tienen 4 choques jugados. Y aún con Cardenales y Tigres habiendo jugado en 5 ocasiones, tienen un juego más que Tiburones. Tiburones tiene 33 carreras anotadas. Cardenales 27 y Tigres 23. Y estamos hablando de Tigres, el primero, con un arranque muy bueno, que cayó derrotado fue ayer en el Estadio Nueva Esparta. Sí, La Guaira va a ser un equipo que va a fabricar muchas carreras, pero el aspecto que quería destacar era la defensa. O sea, realmente, o sea, hasta ahora, por poner un ejemplo, Cardenales de Lara en 5 juegos disputados ha cometido 6 errores. Los que menos. Tigres y Caribes, junto a Leones, en los 4 juegos disputados, 3 errores. Tiburones de La Guaira, tan solo 1 error. O sea, Luis Guillorme en las primeras de cambio ha sacado la carta de presentación. Señores, a mí mi guante me antecede. Y ha jugado una tercera base, pero primores. Máximo Acosta venía jugando al shortstop. Y ya Gabriel Arias empezó también ayer a jugar al campo al shortstop. Y pasa a la segunda base Máximo Acosta. Vamos a ver si eso se va a mantener. Porque el otro que ha demostrado una gran capacidad defensiva es Yader Areinamo. El jovencito que pertenecía a los Cerveceros de Milwaukee fue cambiado por Danny Jansen a los Rayas de Tampa Bay. Cuando Milwaukee buscó un backup para William Contreras. Era Jansen, creo que fue. Danny Jansen, exactamente. Ese es otro que está jugando con un ímpetu tremendo, un chocador de bola insigne. Una capacidad de hacer contacto con la pelota tremenda. Y es uno de esos peloteros pimientosos. Al aficionado al béisbol, más allá del color de un uniforme u otro, le va a dar gusto ver jugar allá de Areinamo. Entonces, si tú tienes un equipo que puede batear mucho y tienes un equipo que es capaz de jugar muy buena defensa, bueno, 3-2 de los argumentos más importantes que necesita un equipo para ganar juegos de pelota, ¿no? Yo vi a Acosta en 2 partidos y lo dije creo en una transmisión televisiva. No son suficientes para evaluarlo, pero hubo detallitos en cuanto a si doy el paso adelante o si doy el paso atrás. Esa, claro, repetimos, es un novato. Y un muchacho a los 22 años es lógico que pase por ese proceso. Sobre todo cuando viene de jugar en campos como los de Estados Unidos, de Grandes Ligas, a los campos de aquí, que muchas veces son duros. Maracaibo, yo te quiero mucho, te amo y te adoro. Pero el cuadro de Luis Aparicio es inhóspito para los fildeadores. Por eso te estoy diciendo. Entonces, esa duda sobre si ataco a la bola, me echo para atrás, eso es normal en todo fildeador, sobre todo cuando te acostumbras a un terreno de juego. Pero en el caso de él, que además es un campo corto, que está buscando aprender a jugar o a perfeccionar la posición defensivamente hablando, por eso es que dije, bueno, para mí el campo corto de La Guaira es Gabriel Arias. Los demás pueden irle dando su turnito, pero te voy a decir algo. El de planta para mí es Arias. Debería ser. Pero no porque haya deslucido Máximo Acosta, porque es más en todo lo contrario. O sea, una exhibición de reflejos tremenda, porque ¿qué pasa en Maracaibo? Que de repente la bola te bota, que le pasó en uno de los juegos a Acosta, le botó y venía un bounce que ha debido ser alrededor de la cintura, la bola tomó fuerza
pegando en un filo de los huecos que se van abriendo después de las carreras y la pelota le va directo a la cara. Y aún así tuvo los reflejos para enmendar, coger la bola, pasar a segunda y terminaron haciendo un doble play. El que sí dio pero una masterclass incluso ahí fue Guillorme. Y justamente lo que tú estabas diciendo. Y el reporte de los scouts dice que uno de los aspectos que más tiene que trabajar Máximo Acosta es justamente su defensa. Pero lo de Guillorme fue, o sea, los bounce exactos en donde tenía que entrar, o sea, una exhibición de calidad, pero tremenda. Calidad. Fue lo que hizo el doble play con Telly, ¿no? Un rolling hasta hacia adelante, bote complicado, tira en carrera, tira mal. Y Telly tiene que jugar en el home como un inicialista. Estira con el piconazo, después tira para primera para el doble play. Lo hizo perfecto Tomás Telly. Porque el piconazo no era para nada fácil. Es cuando te entierran la pelota, que el ángulo de disparo no es arriba, sino que suelta la pelota como a mitad de camino. Entonces, entierra la pelota. El complicadísimo piconazo lo levantó Telly como un campeón. Mira, y tenemos que hablar de los Leones del Caracas y de sus situaciones, pero nosotros vamos a hacer una pausa. Y de regreso venimos hablando qué es lo que está pasando con los Leones del Caracas. ¿Por qué se le han caído tantos importados a los Leones? Pausa y ya regresamos con más de eso en Línea Entre Dos. Tony Cruz y Aquiles Estrada. Continuamos con más de esta Línea Entre Dos. Aquiles Estrada, quienes habla Tony Cruz. Les recordamos que vamos a través de Panas Online de Puerto Montt, Chile, para el resto del mundo. Por supuesto, saludos para Emilio Arellá, estamos contigo, sabemos por la situación difícil que está pasando, hermano. DLCB Radio de los Hermanos de la Cruz en Barquisimeto, La Perla 94.5 FM en Margarita y Paraíso FM para todos los gustos también en territorio insular. Me uno a ese abrazo a la distancia, nuestro hermano Milber Medina de Panas Online, que lamentablemente está atravesando la pérdida de un hijo. Y bueno, no hay palabras para una situación y un momento como este, solo el abrazo y el apoyo a la distancia, de más allá de la vinculación por el programa. Realmente estamos hablando de un amigo, un hermano. Sí. Para nosotros, Línea Entre Dos no existiría si no hubiese sido por la insistencia de Emilio Medina. Así que podemos más que enviar nuestras palabras de condolencia y un fuerte abrazo y pedir fortaleza, pedir, bueno, que Dios le conceda interés para atravesar este momento tan difícil. Continuamos, habíamos quedado con los Leones de Caracas. Sí, señor. Hablar un poquito Caracas ha bateado un montón. Yo creo que el Dream corredor, no sé si estaba designado, pero debe estar entre los dos mejores candidatos esta semana para el pelotero de la semana. 6 hits en 10 turnos, 8 anotadas, 8 boletos, 6 impulsadas, hizo de todo el corredor, quien salió además con un promedio de 600 en la semana. Pero es que Caracas bate no tiene que ser noticia para nadie. Eso era una cuestión previsible. El detalle está en que el picheo no ha estado allí. De hecho, pasaron un susto ayer domingo en la noche. Esto lo estamos grabando por compromisos laborales. Digamos que va a haber una grabación mixta porque Tony Cruz tiene que viajar a primera hora del martes por compromisos profesionales para Puerto La Cruz. Entonces, aprovechando la jornada de descanso, estamos hoy lunes 20 de febrero, imagínate tú, 20 de octubre, estamos grabando esto en horas de la tarde. El gran problema con los Leones del Caracas es el picheo y toda la cantidad de importados que en definitiva terminaron por no arribar al país, ¿no? Entonces, estás arrancando, estás como en déficit, por decirlo así, no estás en igualdad de condiciones de los pares contra los que estás compitiendo. Ahora pero bueno. De los FAC, ¿no? Ahora se acuerdan de los FAC. Tigre y Magallanes tuvieron 3 años en esa roncha. Bueno, pero con desventaja con respecto al resto del torneo. Bueno, pero ya eso eran otras condiciones que se escapan más allá de lo deportivo, ¿no? Pero era desventaja, igual. Bueno, le daban una mayor cuota de importados y quizás, pero bueno, igual no era complicado. Pero ¿qué iban a hacer? Deja de estar llorando, pana. A esta altura de la partida, ese llantén. Bueno, por eso. Fue en pandemia. Por eso.
peor todavía que esté chillando por eso, por favor. Hazme el favor, saca el carácter, pana. Bueno, hablando de lo del Caracas, bueno, a pesar de esa situación complicada, describía Luis Ojo que inclusive llegaban hasta Dominicana, algunos a Curazao, creo que fue, a Curazao, Aruba, y de ahí entonces se regresaban, no terminaban de llegar al país. Total es que bueno, lo cierto es que están intentando ya, nombraron algunos importados, entre ellos José Mesa Jr. Veremos en definitiva si en esta segunda semana el equipo del Caracas puede solventar esa situación. No es un secreto para nadie que estamos en medio de una circunstancia un poco complicada y que a los ciudadanos norteamericanos le han recomendado no viajar para estos lados. Entonces, eso también tiene que generar algún tipo de implicación. Lo cierto es que, a pesar de eso, la ofensiva le permitió a Caracas, pudo dividir en Margarita y ayer tomó ventaja temprano. Ese juego llegó a estar 10 carreras por 4 y terminó el juego 10 carreras por 9, si mal no recuerdo, ¿no? 10 carreras por 9 contra Caribes de Anzoátegui en el Monumental. Un Caribe de Anzoátegui que también ha tenido un inicio un poco complicado, que no han podido producir ofensivamente. Cuestión que sí nos puede llamar un poco la atención porque, o sea, fíjate, a nivel de picheo, la efectividad colectiva de Caribes es 4.64. A pesar de que hay sus dudas alrededor del picheo de Caribes, pero es que la ofensiva ha estado realmente pobre. La ofensiva de Caribes solamente ha podido producir 16 carreras en 4 juegos, o sea, promedio de 4 por juego de pelota, 238 su promedio en colectivo, y el porcentaje de slugging también es bastante bajo, es de 400 puntos. ¿Por qué marcamos esto? Porque siempre la extra base te da oportunidad de generar mayor cantidad de carreras, de maximizar un episodio. Ayer Lara hizo 9 anotaciones y 4 llegaron en un cuadrangular de Eduardo García. Por poner un ejemplo, un inning grande tú lo coronas a punta de extra base. Y justamente habían sus dudas alrededor del picheo de Caribes, y para Caribes, dentro de todo, con el mal arranque, una victoria, 3 derrotas, tiene que ser auspiciador el hecho de que el picheo sí está mostrando señas de que puede competir. Ahí hay un paréntesis. Ajá. Jesús Sucre. Ajá. Es que ahora el picheo de Sucre. Tal vez uno de los mejores solicitadores de juego, jugadores de juego de nuestra liga, detrás del plato. Y además Sucre batió 417 en estos primeros 4 partidos. No es solamente lo que te apoya con la mascota, es la jerarquía que te da tener un catcher de esa naturaleza, que los pitchers le hacen caso de manera ciega, y además la salida que te ahorra con el coach de lanzadores. Porque él sale y habla y es como si tuviera a un coach dentro del terreno. Entonces la grandeza del juego de Sucre es complejo analizarlo, pero el que lo entiende sabe que él es el Benito Santiago de esta liga. Y por eso a mí me sorprendió mucho que se tardaran tanto en ofrecerle un contrato a alguno de los equipos. Tú puedes entender por las piezas que iba a tener. Omar Narváez se supone que va a estar jugando también con los Tigres, y Narváez también es un gran catcher defensivo de menor edad que Jesús Sucre, y que Jesús Sucre ya tiene un recorrido, que tiene unos pergaminos, que el salario de Sucre no debe ser precisamente bajo. Nunca ha sido bajo. Y los Tigres a lo mejor decidieron dedicar ese dinero a otra de esas piezas que estaban dispuestas a jugar con el equipo, entendiendo que ellos tenían profundidad para solventar lo que brindaba Sucre en el equipo con otro tipo de piezas, como decía Omar Narváez, como JJ de Horacio. Caribes, para Caribes es oro conseguir un catcher como Jesús Sucre, entendiendo que van a tener un cuerpo de lanzadores jovencísimo, pero con talento. Entonces, ¿quién mejor que un hombre como Jesús Sucre para ir llevando esa causa adelante? Cuando vemos cómo hasta ahora está el picheo colectivo de la liga, porque realmente la diferencia la va a marcar es el picheo.
porque de ofensivas fuertes tienen varios. Cardenales es una ofensiva de respeto. Valito Ortega en las primeras de cambio se ha mostrado como una pieza sumamente interesante. Valito está entero. Y no solamente lo que... Ayer estuvo a punto de hacer una jugada, pero espectacular, con un batazo de Franklin Barreto. Una línea tendida por el jardín central y apreciando las repeticiones de la televisión, Valito estuvo a punto de capitar ese batazo. Juan Yepes ha estado poniendo esa cuota de poder. Me dejó muy buena impresión tanto al campo como a la ofensiva Damiano Palmillani, que esos son peloteros que a lo mejor Palmillani no suena tanto, Juan Yepes quizá no suena tanto. Juan Yepes ya jugó Grandes Ligas. Sí. Palmillani tuvo dos muy buenas campañas entre AA, primero una entre clase A y clase A fuerte, después tuvo una entre AA y AAA, y después de ahí ha tenido algunos problemas que habría que conversar con él para entender cuáles han sido esos problemas que frenaron en cierta forma ese desarrollo. Es un pelotero de 25 años, ya con experiencia de AAA, no es un muchacho que viene de clase A. O sea, es un hombre ya, lo digo porque, bueno, La Guaira tiene al prospecto número 3 de los Dodgers de Los Ángeles, Eduardo Quintero, pero es un muchacho de 19 años que cuando lo pones a medirse en cierto punto con hombres ya experimentados, ahí es donde, digamos, viene la frase de muchachos jugando entre hombres. Hay ciertas diferencias donde tú te das cuenta de, bueno, tiene todavía que caminar, ¿no? Pero en el caso de Palmillani ya son peloteros hechos. Él fue la primera escogencia del draft del año pasado, del draft de las nuevas firmas para Cardenales de Lara. Y es un pelotero que ya está teniendo un impacto interesante en este equipo. Entonces, Navegantes del Magallanes, 1.73 de efectividad. Si tú tienes un Junior Guerra, Ricardo Sánchez está... Una efectividad. Bueno. Los Tigres de Aragua con 2.86. Bravos, ya de ahí en adelante ya nos montamos en la normalidad de la liga. Exactamente. Bravos 4.11, Caribes 4.64, Águilas 5.45, y eso que estuvo jugando en Maracaibo. Eso hay que destacarlo, que Maracaibo es un parque bastante favorable. 8 años. Arrancó, 8 años tenían las Águilas que no jugaban inaugural en su casa. Bueno, imagínate tú. 5.66 los Leones, 6.09 la de Tiburones y 6.90 la de Cardenales de Lara. Entonces, por eso es que digo, para mí la diferencia va a estar marcada por el picheo. La Guaira todavía está en un merecido descanso Ricardo Pinto, después de lanzar largo en la temporada de México, que estuvo inclusive disputando la final. William Cuevas se supone que a partir de noviembre va a estar sumándose a Tiburones de La Guaira, y son dos brazos importantes para lo que puede ser esa rotación, que puedes aspirar a que vaya a mejor ese equipo de Tiburones de La Guaira. Luis Peña, yo sigo creyendo que es un pitcher que puede ayudar a la causa de Tiburones. Él no había lanzado en Dominicana. En ligas menores llegó, ya es un hombre de 27 años. En ligas menores lo que llegó fue hasta clase A. Entonces, a lo mejor el escenario, todo lo que significa el lanzar una pelota tan complicada y con hombres de la experiencia y la calidad de los que vemos en nuestra pelota, quizás en las primeras de cambio eso emocionalmente pega un poco y de repente podemos ver una mejor versión, pero es que tiene argumentos con los cuales trabajar. Sin duda alguna, yo creo que Luis Peña puede ayudar a ese equipo de La Guaira. Ahora la pregunta a la que vamos. Ofensivamente, en las primeras de cambio, ya hablamos de Tiburones, el que más carreras ha hecho. Tiburones lidera en promedio colectivo con 333. Leones, que es el que le sigue en carreras anotadas, con 29. El promedio colectivo es de 304. En esta lista tenemos a Cardenales con 259 de promedio colectivo, pero 27 carreras anotadas. Cardenales es un equipo que puede, en ese sentido, por los extra bases, maximizar el impacto que va teniendo. Cardenales ha conectado ya hasta 7 cuadrangulares en colectivo. Tiene 17 extra bases de los 41 hits conseguidos. O sea, prácticamente la mitad de los incogibles que ha conectado Cardenales de Lara son extra bases.
De allí en adelante, los Tigres de Aragua, que en colectivo batean para 269, Águilas del Zulia, que ahora háblanos sobre la situación con Sleiby Basabe, que terminó resultando en una fractura para Basabe. Sí, dio un rolling de esos machuqueados hacia la inicial. El pitcher estaba pitando Zach Plesac en ese momento, creo que fue en el segundo episodio. Al final termina siendo Renato Núñez quien toma la pelota y le había ganado bastante terreno. Al no hacer la asistencia el pitcher, tiene que ir Renato a intentar buscar al bateador corredor, y Basabe, intentando eludirlo, se desliza y le mete el dedo pulgar a la almohadilla así de lado. Yo creo que se lo lujó. Yo dije que mínimo lujación. Salió inmediatamente, lo dio el trainer, ya tenía la mano inflamada, le pusieron hielo, se lo llevaron a la cueva. Tú me estabas dando un reporte que ya tiene fractura confirmada. Estaba leyendo en el... Mínimo tiene una lujación, porque además el deslizamiento fue todo el golpe en el dedo, porque tenía que eludir a Renato y entró con la mano izquierda y entra con el dedo como de lado, ¿no? O sea que todo el peso del cuerpo le cae sobre el pulgar de esa mano. Imagínate tú, estaba justamente en el emergente, un abrazo a Ignacio Serrano, la nota dice que va a perder por lo menos un par de semanas, fractura en el pulgar izquierdo y será removido del roster semanal. Bueno, ya al arrancar la segunda semana ya... Esa pequeña, porque si hubiese algo más grave, perdería por lo menos 3 a 4 semanas, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver. Esperemos que para las Águilas del Zulia, de los males el menor, pues. Que no sea una prolongada ausencia la de Sleiby Basabe. Entonces, bueno, conversando de esto, sí, tú tienes algo que decirme. ¿Sabes que normalmente los peloteros les recomiendan, les asesoran para que no se tiren de cabeza en la inicial, justamente por este tipo de situaciones, y dicen que no es efectivo porque en realidad tú no tienes que agarrarte de la base. En la carrera entras con la mano cerrada, toca la almohadilla, que es más eficiente. Es que él intentó agarrar la base y terminó lujando su dedo. Probablemente para no desplazarse, pero que normalmente le vas a ganar más tiempo en la carrera, o sea, va a ser más efectivo mantenerte en la carrera que lanzarte de mano. Pero bueno, allí vas a ver otro episodio más de no te debes lanzar en primera y sin embargo lo hago. Es verdad, eso le falta asesoría. Exactamente, pero a ti no te falta asesoría. No. Yo creo que nosotros lo que más tenemos es asesoría. Si usted quiere vender productos digitales, Waigo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales, incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waigo.com y síguenos en Instagram como @waigo. ¿Qué te puedo decir? Es una lástima porque un pelotero de ese nivel ya jugó una temporada en Grandes Ligas. Este año tuvo una temporada bastante buena cuando cambió de organización de Tampa a San Francisco. Uno no quiere que se lesione, uno quiere verlo en el campeonato, uno quiere disfrutar de esos peloteros de talento y que vengan el primero o segundo partido de la temporada, te deslizas y ya tiene por lo menos 2 semanas. Hay que ver también la evolución. Esas lesiones en los dedos son engañosas. Uno dice, no, estoy bien, y fíjate ahí el designado de Houston, que tuvo a Jordan Álvarez, que después perdió no sé cuánto, perdió casi la mitad de la temporada más. Bueno, porque ese también se le mezcló con otra cosa más. Correcto. Pero yo sí te voy a decir algo. Cuéntame. Es momento de hacer una pausa. Es momento de dar un brinco e irnos a las Grandes Ligas. Es hora de hablar del abusador aquel, porque eso no tiene otro nombre, del Shohei Ohtani. ¡Qué bárbaro! El fenómeno. Vamos a una pausa en esta línea entre dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada, y ya regresamos en breve.